Bienvenido un día más a mi canal. En el vídeo de hoy estamos en nuestro despacho y vamos a explicar un tema muy interesante que es cuánto nos va a costar comprar una vivienda y cuántos impuestos vamos a pagar. Ahora que el acceso a la vivienda está muy complicado y es un tema de muchísima actualidad. Bueno, lo primero es el precio de la vivienda. Yo en el ejemplo he puesto 200.000 euros, pero puede ser más, puede ser menos. Si fuesen 100.000 tendríamos que dividir el ejemplo entre 2, si fuese 4.000 pues multiplicarlo por 2, ¿vale? Es un cálculo bastante sencillo. Como ya sabéis, al comprar una casa, los gastos que vamos a tener que desembolsar nada más comprarla son la entrada, los impuestos de compraventa, los gastos asociados, gestoría, notaría, registro y tasación, la comisión de la agencia inmobiliaria en la gran mayoría de casos, como ahora veremos, y luego vamos a tener que comprar muebles y, por supuesto, los gastos de la reforma, que va a ser en todas las casas, menos las que compremos a estrenar. Además, os explicaré los impuestos que vienen asociados. Así que, sin más dilación, empezamos. Bueno, pues lo primero, vamos a pagar la entrada. Como sabéis, lo normal que te van a pedir de entrada para concederte una hipoteca es el 20%. En este caso, se nos pondría en 40.000 euros. ¿Tenemos otras opciones? Sí. Ya hay bancos que te conceden entradas inferiores, como por ejemplo puede ser el 15 o el 10%, y ya sabéis que actualmente existe un listado al que se están sumando los bancos para que determinados colectivos, generalmente menores de 35 años con ciertos problemas económicos, podrán solicitar no pagar entrada y que se les financie el 100%. Si queréis más información sobre cómo podemos evitar tener que pagar tanto por la entrada, pronto haré otro vídeo en YouTube, a lo mejor cuando ya lo estás viendo ya está subido, pero de momento sabed que de normal te va a costar, mejor dicho, el 20% del valor del piso, que evidentemente luego no lo vas a tener de hipoteca, pero lo vas a tener que desembolsar al principio. En cuanto a cuándo vamos a pagar la entrada, habitualmente lo que vas a hacer es cuando confirmes que quieres comprar una casa, vas a tener que adelantar el 10%, es decir, 20.000 euros de arras, y el resto lo vas a tener que desembolsar cuando hagas la compraventa. Generalmente entre que te dan la hipoteca y vas a firmar unos 2 o 3 meses después de haber pagado las arras. Ahora abrimos el mayor melón, que es algo que la gente no suele esperarse cuando empieza a pensar en comprarse una casa, que son los impuestos que vamos a pagar. Si es una casa nueva a estrenar, vamos a pagar el 10% de IVA y también vamos a tener que pagar actos jurídicos documentados, que puede ir en función de la comunidad autónoma entre el 0,2 e incluso puede llegar al 2%. Por otro lado, si la casa ya pertenecía a una persona con anterioridad y no es una casa a estrenar, vamos a pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que de nuevo, dependiendo de la comunidad autónoma, va entre el 6 y el 10%. Por ejemplo, en Madrid es un 6, en Valencia se te puede ir al 10%. En este caso, que compres una vivienda, vamos a decir, de segunda mano, nunca tendrás que pagar actos jurídicos documentados. En otras palabras, en impuestos vas a pagar entre el 6 y se te podría ir hasta el 11,5-12%. En este caso os he elegido poner un 10, que es algo más habitual, pues nada, nos iríamos a otros 20.000 euros que tenéis que tener ahorrados y que pagaréis en el momento en el que firméis ante notario esta compraventa. Ahora nos vamos con los gastos de gestoría, notaría, tasación y registro. La vivienda vas a tener que pagar la tasación para, poder pedir la hipoteca, vas a tener que pagar la gestoría, que es la que suele llevar el banco. Evidentemente, gestoría no tendrías que pagar si la compras a tocateja, pero eso pues es prácticamente imposible, y luego, por supuesto, notaría y registro. En esta partida presupuestaria vamos a estar pagando el 1 o el 1,23% del valor de compraventa. En este caso hemos puesto 2.300 euros, pero puede variar, puede que sean 2.100, pueden que sean 2.500, pero bueno, es un valor bastante real. Como sabéis, además, tanto gestoría como tasación y notaría vais a tener que pagar el IVA, que son 440 euros que ya se incluyen en este presupuesto, ¿vale? Aquí solo viene la parte de impuestos, pero ya está incluida aquí. Y por supuesto, en registro no vais a tener que pagar impuestos como tal. Luego, por supuesto, la comisión de la agencia inmobiliaria. Es cierto que algunos de vosotros me vais a decir, oye Miguel, pero es que el comprador no tiene que pagar comisión. Bueno, es cierto que hay sentencias del Tribunal Supremo y de distintos tribunales en España que establecen que como el comprador no recibe ningún servicio y el que recibe el servicio es el vendedor al que se le ayuda a vender este piso, no habría que pagar comisión. La realidad, ¿cuál es? Que en el 99% de los casos, el departamento de bancario, tenemos un departamento de bancario en el despacho, se paga comisión al agente inmobiliario por la compraventa.
Esta comisión va a ir entre el 3 al 5%. En este caso, en el ejemplo, os he puesto un 3% más el IVA, que como veis ya está aquí reflejado. Vais a tener que pagar otros 1.260 euros de IVA al agente inmobiliario. Vale, Miguel, y si no quiero pagar esta comisión, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, lo primero que puedes hacer es buscar propiedades que no las estén vendiendo agentes inmobiliarios, sino que las vendan directamente terceros, el propio propietario. Bastante complicado. Y por otro lado, es cierto que podrías negarte a pagar esta comisión. Ahora bien, vas a tener dos problemas. El primero, que muchas agencias inmobiliarias, por ejemplo Tecnocasa lo hace mucho, te van a cobrar la comisión en las arras. Y si no les pagas la comisión, a lo mejor no te dejan seguir adelante con la compraventa. Ojo, esta práctica es totalmente ilegal, pero nosotros nos la hemos encontrado muchísimo. Por otro lado, lo que puede pasar es que te exija la comisión en la compraventa. Ahí, si tú decides no pagarla con un contrato firmado, lo que vas a recibir el 99% de las veces es una demanda que a lo mejor en base a sentencias acabas ganando, pero que también puedes perder y además tener que pagar las costas. Oye, si os vais a meter en todo esto, yo como mínimo os recomiendo que os asesoréis por un profesional para ver dónde sí y dónde no conviene ahorrar gastos. Y por último vamos a tener que hacer la reforma y comprar los muebles. Los muebles los vamos a tener que comprar en todo caso y les aplica un 21% de IVA. La reforma la vamos a tener que hacer en la mayoría de los casos porque tampoco se están construyendo tantas casas nuevas y es verdad que en algunas ocasiones te pueden cobrar el 10% de IVA si reúnes ciertos requisitos. Pero en la mayoría de las veces te van a cobrar el 21% de IVA. He calculado una reforma más muebles de 30.000 euros, que normalmente será superior, y 6.000 euros que te van a cobrar de IVA. Entonces vemos como para comprarte una casa de 200.000 euros, lo normal es que tengas que tener ahorrados 70.000 euros, quizás te puedas ahorrar un poco con la comisión de la agencia inmobiliaria si encuentras quien te lo pague, quizás a lo mejor pues en impuestos se te va un poco menos dependiendo del tipo de compraventa y de la comunidad autónoma en la que estés y a lo mejor pues como os digo podéis reducir el valor que vais a aportar de esta entrada, el porcentaje que vais a pagar. Sin embargo, como mínimo haceros a la idea de contar con estas 70.000 euros por si luego no podemos recortar de aquí. Y si ya queremos meter una reforma, 105.000 euros yo creo que no te los quita nadie, salvo que la casa esté, por así decirlo, ya reformada o no necesite esta reforma. Y por último, sí, estos impuestos que están incluidos dentro de aquí, pero que de 105.000 euros vamos a pagar 28.000 euros de impuestos. Es mucho dinero de impuestos. Yo, como os he dicho en otro vídeo, estando las cosas como están, quizás sería positivo que la ciudadanía pues exigiésemos al gobierno, por lo menos en la compraventa de primera vivienda, que estos impuestos bajen, en especial el IVA de comprar primera vivienda o el impuesto de transmisiones patrimoniales, para hacerlo más asequible. Y nada, esto sería todo. Es cierto que hay otras medidas ya políticas que se pueden hacer para que los precios bajen o suban, ahí por supuesto no me meto, pero esto es algo que a mí me parece muy claro, que bueno, pues pagamos muchos impuestos por comprar una vivienda habitual y que a lo mejor podríamos exigir. Ese debate ya, digo, os lo dejo a vosotros. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que este vídeo os haya sido muy útil. Si veo que este vídeo es apoyado, que tiene likes, que os suscribís al canal, haré un segundo vídeo explicando cómo podemos evitar pagar la comisión inmobiliaria con más detenimiento, cómo podemos conseguir una entrada más baja, qué impuestos tengo que pagar por cada comunidad autónoma, aunque bueno, con una búsqueda en internet eso lo podéis encontrar fácil, y luego por supuesto en qué casos puedo ahorrarme y pasar en la reforma de pagar un 21% a pagar un 10%. Si quieres conocer la ley y tus derechos, suscríbete.